Este es el programa número 9, el noveno programa de esta serie Oaxaca en la Historia. Y estamos desde el anterior programa hablando de don Porfirio Díaz. Y es que don Porfirio Díaz, como don Benito Juárez, como otros hombres, José Vasconcelos, que nace en esta ciudad de Oaxaca en 1882, que significaron mucho en la vida nacional. El porfiriato es un periodo extenso, demasiado largo, diría yo, pero permitió el progreso, nos permitió como país crecer, nos permitió tener un equivalente en monedas que hoy en día no tenemos, 20 pesos por $1, cuando estaba en la paridad o incluso 90 centavos de peso mexicano por $1. Juárez dejó un legado extraordinario. Había que continuarlo. Había que continuar los ferrocarriles que habían quedado en suspenso por todo lo que fue la guerra de reforma y la intervención. Habíamos los oaxaqueños visto en la figura de Porfirio, que después de gobernador se va a la presidencia y regresa de gobernador. La esperanza de que no solamente se llevara a 20 políticos a gobernar el país, que puso gobernadores en estados tan lejanos como Chihuahua y Sonora, sino que se fijara un poco más en su tierra. Y lo hizo. Lo hizo tan grandemente que en 1907 es cuando regresa después de 1892, que inaugura el Ferrocarril Mexicano del Sur, a lo que es el estado de Oaxaca, no a la ciudad. Y llegó por tren hacia lo que es Rincón Antonio, hoy Matías Romero, llegó al Istmo de Tehuantepec, con el contratista de aquella época, Pearson, invitados, políticos, embajadores, y llegó a inaugurar las obras puertuarias. Las obras del puerto de Salina Cruz eran modernas. Las grúas eran la última generación en grúas para la descarga de los buques. Corrían 2, 3 trenes diariamente del Istmo a lo que era Veracruz, el puerto, Coatzacoalcos, para descargar mercancías. Era un ferrocarril con futuro y era un ferrocarril de lo más moderno. Así vemos que los Estados Unidos pusieron atención en el puerto y lo querían para él porque traían el viejo proyecto del Istmo de Tehuantepec, ya que el proyecto del Istmo de Panamá lo habían manejado por contrato los franceses. Sin embargo, ellos quiebran y los americanos entran y prometen la continuación. Pero antes habían mandado americanos a comprar tierras al Istmo de Tehuantepec. Querían el Istmo para ellos, querían apropiarse, siempre han querido hacerlo. Siempre ha tenido la Unión Americana los ojos puestos en el Istmo de Tehuantepec. Así, después de ver el puerto, de ver las obras, la modernidad de México, planean invadir. Pero ya don Porfirio había mandado construir unos cañones y tenían ahí a un general que después sería muy famoso en la escena trágica como felicista, que era el general Manuel Mondragón, y que es artillero y es en el intento de invasión o desembarque por Salina Cruz que logra en 1908, 1909 quedar claro que estaba el puerto artillado, una artillería de gran alcance que sorprendía a los norteamericanos. No pensaban que México tuviera cañones que pudieran llegar sus tiros a más de 5 kilómetros. Oaxaca, pues, estaba en el encanto nacional, estaba en el comentario diario. Oaxaca estaba creciendo, su riqueza minera estaba en su apogeo, se habían establecido en Oaxaca grandes compañías norteamericanas, se estaba trabajando Tabiche, se estaba trabajando en Cimatlán, se estaba trabajando en Tlacolula,
Y se construyeron el ferrocarril Oaxaca-Tlacolula. Se construyó el ferrocarril Oaxaca, Jojo, Sachila, Cimatlán, Ocotlán y Ejutla. Hasta allá llegó el ferrocarril. No existe ya la vía de hace muchos años. Nadie se acuerda que el tren llegaba hasta la estación La Luz en Ejutla de Crespo. Pero sí, tuvimos la capacidad en Oaxaca de crear vías férreas que nos permitieran el acceso a los centros mineros, como había una desviación, una espuela de Ocotlán a Tabiche. Las compañías norteamericanas se tuvieron que retirar en la Revolución. Dejaron las fundiciones, como la que está en la parte norte de los pueblos de San Martín Mexicapa, que eran beneficios de metal. Las compañías de trenes, que primeramente el señor Wenceslao García había empezado con el tren de mulitas de la ciudad de Oaxaca y posteriormente había iniciado obras y conclusión de obras del ferrocarril hacia hasta Ejutla, tuvieron que cerrar. Vino los problemas, años del hambre, vinieron los problemas sociales y políticos. Es una etapa ya de principios de los albores del siglo XX, que comentaremos en el siguiente programa. Pero para este programa debemos de decir que se inauguran en 1906 las obras de la remodelación del edificio del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Se inaugura la estatua de don Benito Juárez en 1906, obra del ingeniero Rodolfo Franco, que también había hecho las obras de remodelación del instituto. Y esta estatua, que es una iconografía de un discurso de don Benito Juárez, en donde, en Paso del Norte, don Benito en un discurso señala perfectamente los Estados Unidos y dice: Allende al Bravo está el verdadero enemigo de México. Y esa es la estatua, esa es la forma de conmemorar al patricio. Porfirio Díaz se encargó, en México construye edificios, mausoleos, el hemiciclo a Juárez, y inaugura don Porfirio en México cantidad de obras con motivo del centenario de la independencia, que son obras que prevalecen, como el Palacio de Bellas Artes, como el Palacio de Correos, de Comunicaciones, también un edificio frente al Palacio de Minería, obras que se inician como la Cámara de Diputados, que al no concluirse por la Revolución, bueno, pues ahí hoy en día se conmemora la Revolución Mexicana. Ahí está en la plaza un edificio, una parte nada más de lo que iba a ser un gran palacio legislativo. Don Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX y principios del XX, era un hombre fuerte, un hombre que cumplía 70 años en 1900, un hombre que estaba en plenitud de facultades físicas y mentales, físicas porque lo veíamos y lo vemos en las fotografías todavía montar caballos de gran alzada, caballos militares, y era un hombre con mucha actividad. Bien en las entrevistas con el periodista Krill, es donde menciona que México ya tiene la madurez para elegir a su propio presidente o un presidente que no sería Porfirio Díaz. Y ahí es donde empiezan las inquietudes, empiezan los partidos antireeleccionistas, empieza Oaxaca a formarse en 1909, viene don Francisco I. Madero a esta ciudad de Oaxaca, intenta una reunión primera en una sala de exhibición de películas, mudas todas ellas. Posteriormente quiere hacer al pie de la estatua de don Benito Juárez otro meeting, que se lo impiden por carecer del permiso. De ahí se trasladan a la casa del señor Juan Sánchez, un abogado que había sido secretario del instituto, contraesquina de lo que es el Templo de las Nieves, Santa María de la Mayor o del Popolo. Ahí en esa esquina incluso existe una placa donde menciona que sobre la calle de Morelos, en esa casa, hubo una reunión del partido antireeleccionista con la presencia de Francisco I. Madero. Todos esos acontecimientos sí convulsionaron la ciudad. Oaxaca había estado construyendo desde 1880 una arquitectura diferente a la arquitectura virreinal.
podemos pasar por las calles de Oaxaca y paseando por ellas vemos edificios de Art Deco, de estilo Art Nouveau. Hay la presencia de esa arquitectura en Oaxaca en esos finales del siglo XIX y que hoy en día, ya en el siglo XXI, todavía podemos admirar casas bellamente construidas, casas que muestran que en Oaxaca hubo arquitectos que se preocuparon por un nuevo estilo. Ya no era el estilo gótico, virreinal, el estilo churrigueresco, plateresco, o el estilo de los roleos, de las curvas, ¿no? Ya no hay este estilo que únicamente permanecía presente en la arquitectura de Oaxaca, sino ya hay otro estilo diferente, otro estilo que va mostrando el proceso, evolución de lo que es la arquitectura civil en Oaxaca. Construcciones que hoy en día prevalecen, se mejoraron lo que era las cárceles, y había sido desde 1862 la cárcel pública Santa Catarina, que es una construcción que tuvo una evolución en su esquina, unas troneras, porque ahí estaban los juzgados, ahí estaban los archivos también y la prisión de Oaxaca. Oaxaca, sus calles en ese momento ya eran todas de piedra, empedrados, ya sus banquetas, sus aceras eran de cantera verde Discotel, que nunca debió cambiarse esa cantera porque la cantera que hoy en día usamos es una cantera diferente. Faltan 15 años escasamente para conmemorar 500 años de historia, serán seguramente fiestas factuosas o llenas de amor a Oaxaca. Y bueno, pues aquí estamos, festejando 485 años de ser ciudad, 485 años de vivir en ella para siempre o morir en ella.